ayer estaba como rememorando cuántas veces yo lo había sufrido y creo que más o menos 5 veces fueron como las más intensas donde por ahí veía entidades o las tengo así como presentes que fueron como más intensas. Entonces me parecía que la mejor forma era relajarme y tratar de volver a dormir. Entonces, bueno, después de varias veces que hacía eso, ya me podía despertar normalmente. Y la verdad que cuando Ujú. vi todo lo que vos habías contado me parecía re importante porque habías pasado por un montón de cosas. No solamente había sido Sí, una o dos, sino que... fue un proceso, fue una gran sorpresa para mí, fue una experimentación muy interesante, bonita, porque la verdad que alguien a mí ya me diga eso es que yo lo he vivido en carne propia, esto Ujú. todo. Yo lo he sentido, yo he estado ahí, yo he guerreado, he peleado, y eso que esa historia ha sido entrecortada, porque la verdad que es mucho más, y puntos importantes como para que la gente entienda de que estos fenómenos son reales, o sea, esto no es ninguna alucinación, y existen esas entidades de que por algunas razones vienen a posesionarnos, a molestar. Si querés aprender más sobre actividad paranormal, en el canal de YouTube Hipnosis Argentina Sonia Monzón, en la lista Actividad Paranormal, hay mucha más información que seguro te va a servir tanto como a mí. Y si este video te parece de valor, compartilo, dale like, deja un comentario y suscríbete al canal para que mi trabajo cobre valor, llegue a más personas y así las pueda ayudar. Muchas gracias. Una de las cosas que a mí me parecían como interesantes es el tema de que dentro del relato que comentabas, siendo que había sido supuestamente como protegido por Dios, en vos interferían un montón de cosas. Vamos a comenzar con, me empezaste a hablar con lo de la iglesia, ¿no? Bueno, desde mi experiencia personal, para mí todas las iglesias son lavados simplemente de cerebro, son costumbres, son tradiciones que adoptamos de padres, hijos, etcétera, hasta nos bautizan sin nuestro consentimiento. Ujú, Yo soy sí, católico sin yo elegir. Yo no me considero católico, pero estoy bautizado. ¿Qué pasa? Que estas entidades, obviamente de que abundan en todas las iglesias, en donde hay más gente, para ellos nosotros somos un alimento, y yo me doy cuenta que estas entidades se alimentan de los daños que nos hacemos a nosotros mismos a veces y a otras personas. Esto es lo que yo me puedo dar cuenta a través de toda mi experiencia. Obviamente que esta es una experiencia totalmente personal, ujú. individual. Yo sigo investigando como tú, yo ya te he escuchado y tenemos ese espíritu de investigación, esa es una parte buena. Obviamente que yo sí he visto estas orbes, luces, como moscas, pero acá hay algo bastante curioso, porque yo sé de que en el mundo astral existen, no solamente existen espíritus posesores, sino un montón de entidades de que no sé ni qué nombre ponerle, y se hacen pasar por otras personas, incluso hasta por tus familiares, incluso hasta por sanadores. Sí, toda Sí. esta manipulación yo sé que existe, por eso que hay que tener muchísimo cuidado. Yo cuando yo empecé a hacer esto, empecé a practicar este arte, de que tú lo has visto, yo ya tenía conocimiento de esto, por la cual yo tenía bastante cuidado. Yo no le tenía miedo, al comienzo sí un poco de miedo, pero después yo me fui dando cuenta, no sé si me equivoco, porque como dije, esta es una experiencia personal. Yo veía, vamos a suponer, te hago yo un ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, le hacía esta imposición de manos a una persona que necesitaba ayuda en alguna parte del cuerpo, yo logré ver de que habían como que entidades dentro de ese cuerpo, como Ujú. manchas, y que se movían así como si fueran moscas. Pero cuando yo veía eso, yo me asustaba un poco, pero yo también veía que otras luces llegaban, no sé de Ujú. dónde llegaban, y como que hacía oposición a esto, como que entraban en tipo disputa con estas luces oscuras. Y yo no sabía por qué estaba pasando esto. Para mí esto era totalmente alucinante lo que estaba yo observando. Y da la casualidad que después de esos tratamientos tenían una recuperación. Y esto era nuevo, tuve que investigar más por otras fuentes. Yo he investigado bastante sobre esto y sigo. Y bueno, pues no, o sea, no sé cómo explicarlo, pero son como vibraciones de que llegan, que sintonizamos
mediante un sentimiento, o quizás somos simplemente canales utilizados por ellos, o quizás somos como personas de que ya estamos, no sé si ponerle nombre de elegido o elegidos, porque simplemente como que ellos eligen, pero Vos en un poco muchos casos hablabas, son o lo que vos un poco hablabas que también te había transmitido la persona que te curó, que veníamos programados. exactamente, Sí. exactamente. Él me explicaba mucho que ya nosotros ya acá llegamos con un programa hecho Ujú. que me explicaba así de una manera práctica, Lucho, nosotros somos como como un corral de que estamos amarrados, ¿cómo le llaman? Granja, ¿no? Como una Sí, granja donde tienen acumuladas a todos sus animales y con una soga, ¿no? De que nosotros nos podemos como movilizar hasta que la soga como que nos sostenga, ¿no? Porque más allá ya no podemos, siempre y cuando ya nosotros podamos despertar de eso y salir de toda esta manipulación, porque esta es una ujú, manipulación. Él siempre a mí me decía que sí, de que la misión de nosotros es despertar y salir de toda esta manipulación del karma, porque para él todo esto era lo que nos han dicho sobre el karma, sí. sobre las entidades de que aparecen en la Biblia, etcétera, todo eso es una barbaridad, ¿no? Y si uno se pone a estudiar, a investigar, a tener conciencia, o sea, ¿cómo vas a estar creyendo en una entidad de que de que asesina a pueblos enteros? Esto no es posible. Y bueno, y estas entidades existen por todos lados. Saben hasta nuestros pensamientos, saben todo esto, son muy astutos, o sea, pero si uno logra desde su interior, como tú dices, ese despertar, poco a poco, porque no es nada, no es sencillo, ¿eh? Porque te van Ujú, a tomar hasta por loco, sí. así por las calles. Pero si uno logra, ya empieza a sintonizar ya con otro tipo de gente, personas y solo llegan. Yo sigo practicando con este arte que me pone feliz. Solamente necesito estar una semana, una hora, y mi cuerpo se pone como un hals, como un fresh, como una pasta dental de que tú lo pones acá en toda la boca y lleno de felicidad y eso, ¿no? Y lo único que sí yo me estoy dando cuenta de algo es lo que a mí lo que me dijo este maestro, que soy esponja, sí lo he recomprobado. Ahora, mi misión es como que encontrar por qué. Si es que es también manipulado o si es propio mío. Porque si es propio mío no hay ningún problema. Pero si es algún tipo de entidad o algún tipo de fuerza que me está haciendo absorber esto de una manera tan fácil porque es una cosa impresionante, bueno, ya tendría que tomar las cartas ahí, ¿no? Y tratar de Claro. solucionarlo. La misión de uno es tomar conciencia propia y ser Ujú. individual. Y cuando vos veías las luces, que veías así como manchas negras, también lo describiste como si fueran gusanos, Exacto, ¿no? ¿sí? Y veías las otras luces como en una lucha. ¿Las manchas negras se iban? Yo primero los detectaba en el cuerpo de las personas. Y da la casualidad de que en ese cuerpo, justamente ahí, es en donde estaban sus enfermedades, sus dolencias. Cuando estas luces amarillas llegan, entran como que a pelear con estas fuerzas que están ahí metidas, porque yo veía tipo gusanos de que andaba. Y en una ocasión logré sacar a uno de ellos, pero este gusano como que se fue de su cuerpo y quedó otro. Y ese gusano tocó parte de mi brazo que yo le estaba imponiendo la mano y estuve como 3 meses hinchado ese dedo. Por eso Ujú. que yo tuve un poco de temor al imponer manos, porque existen personas que están llenos de larvas. Y eso que no lo estás poniendo la mano supuestamente tan cerca del cuerpo, ¿no? No, ¿Y cómo lo 20 sacaste? centímetros. Pero vos no lo sacaste entonces con la mano. Con la energía, como que la energía estaba como que rechazando a esas Sí. gusanos, como se dice, ¿no?
y la distancia es de unos 20 centímetros a más. Y ahí entro en esos estados, porque para mí, entras en un estado de conciencia, eres consciente, pero estás en otro plano al mismo tiempo. Las luces como que llegan y entran a pelear con estas fuerzas oscuras, porque para mí son fuerzas totalmente negativas, de que enferman a las personas, se van al médico, les dicen tienes cáncer, tienes esto, tienes el otro, siguen tratamiento y al final mueren. Pero el origen espiritual está ahí. Y curando eso, se curan automáticamente todo. Y Y bueno, sí, son peleas ahí. cuando vos lo sacaste, ¿vos lo viste salir del cuerpo? ¿Ese que Sí, sacaste? salió como que en cámara lenta encima. Como que salió así, 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 así. Y se fue acercando tu mano. Sí, chocó con mi mano y yo como que me asustó un poco porque era la primera vez de que había visto una mancha tan agresiva para que, ¿no? Yo me escandalicé. Felizmente que siguió su camino, se fue fuera ya de lo que yo puedo ver arriba. O sea, ya se retiró, pero quedó uno. Uno sí quedó. Y bueno, y la recuperación de esta persona fue extraordinaria porque esa persona tenía como 8 meses que no arreglaba. Ella sentía de que dentro de sus partes íntimas como que gusanos como que le corrían. Y después de esta experiencia empezó a tener su menstruación normal, empezó a mejorar, pero eso sí, mi mano estuvo exactamente el dedo, como que me dejó un recuerdo, porque fueron 3 meses de lo que es de dolor. Pero no son las únicas entidades. Después, en otras veces, cuando yo he podido imponer manos a otras personas, tenían otro tipo de afloramientos. Por ejemplo, se dormía y yo sentía como que de su cuerpo salía una frialdad que a mí me congelaba y como que no me hablaban ni me comunicaban con imágenes, nada, porque en ese estado es casi imposible. Este, me transmitían de que, oye, como que decir, no te metas, o sea, vete. Como que se sentían fastidiados por esa fuerza que yo le estaba emitiendo. Pero yo nunca me dejaba, eso sí, nunca. No me he dejado ni con estas entidades cuando tenía 20 años, que yo he pasado por tantas cosas y peor por esto, no, no. Yo seguía, y sigo investigando esto, ¿no? Y desde que haces este arte, vos también cambiaste, no sé, la alimentación, los hábitos. Muy cuidadoso en la energía. Soy muy cuidadoso en lo que es energía porque yo me doy cuenta hasta el día de hoy que todo es energía y vibración. Y si salgo, hago mis cosas normales y sigo haciendo mis prácticas, lo hago hasta el día de hoy. Lo que sí ha cambiado es de que soy muy cuidadoso a la hora de estar, por ejemplo, con alguien. Cuando entro en una relación con una chica, se puede decir. Porque te transmite toda su energía negativa. Y ellos ni lo saben. Y bueno, por eso que yo ahora, antes de hacer eso, tengo que pensarlo bien. No, Eso porque es muy peligroso. aparte vos comentabas que también en la primera ocasión es cuando fuiste a ver a tu exnovia. ¿Era la primera vez que dormías en la casa de ella? En ese tiempo fue cuando tenía 20 años. Lo que pasa que es bien difícil explicarlo, porque yo busqué muchas respuestas y a mí la persona que a mí me había curado, a mí me lo explicó de una... Él no me quiso dar muchos detalles de esto, pero él a mí me dijo de que cuando una persona entra en coito, se abre un hueco astral ahí automáticamente. Y la habitación donde yo estaba era una habitación infectada de larvas y lleno de entidades. Y ahí aprovecharon, Para entrar. entraron y ahí fue donde ya pues estuve ganado, ¿no? Como que me gané la lotería por ese lado. ¿Esa fue la primera vez que estabas en esa habitación así? No, era la primera vez de que yo había dormido con ella ahí. Pero después había estado haciendo una actividad normal, entraba al día y nada. Pero era la primera vez de que yo había dormido con ella. De hecho que si los fluidos magnéticos de nuestras energías son como que compatibilizan, es genial. Pero cuando no compatibilizan y yo que percibo las cosas de una manera tan... Sí, sí, una Yo sensibilidad me, muy especial.
Yo, la verdad que yo allá en Canarias pasé unas cosas, empecé a investigar, a indagar y me di cuenta de un montón de cosas que decía, yo sentía en el ambiente que las personas estaban enfermas psicosomáticamente y daba con la coincidencia que era real. O sea, las personas sufrían mucho y allá los médicos no lo saben o quizá algunos lo callan, pero lo más sorprendente acá de que yo vivía a 5 minutos de las pirámides de Weimar, que es un lugar bastante turístico ahí. Desde que pisé ese sitio es como que si habían fuerzas de que me habían reconocido, como que me querían sacar de Ajá, ahí, porque empecé a ver como que alguien, fuerzas, estaban como que queriendo sacarme de ahí. Mientras que todos los turistas venían a tomarse fotos, estaban felices, estaban conociendo un sitio turístico, yo estaba padeciendo. Pero yo no me dejaba, yo quería saber qué estaba pasando. Entraba, a mí me decían, ¿qué pasa? Nada, nada, yo seguía adelante, quería saber, pasé por todas las pirámides y me di cuenta que por los petroglifos que hay ahí, me di cuenta que ahí hacían sacrificios tipo maya, tipo acá también, acá en Perú hacían ujú, algunas culturas, como los mochicas, por ejemplo. De verdad que eso fue ya la parte final, cuando yo vi eso, dije, va, no, esto no es para mí. ¿En Y me la, fui. y en la parte de tus ancestros? Yo también investigué de dónde venían mis antepasados, a ver si había encontrado algún tipo de experiencia también igual a la mía. Ningún abuelo, aparte de papá, mamá, tatarabuelo, nadie tiene algún tipo de experiencia que De haya pasado igual sensibilidad, que y sobre todo sí, ninguno. sensibilidad. Estoy averiguando bastante, viste, como ibas nombrando los lugares donde habías estado, me puse también a ver la historia Ajá, de Tenerife. Así como en toda la parte de América estuvo la parte de la conquista, allá también salías de un lugar y ibas a otro con una carga de historia como recontra intensa. Y sí, lo sí, que sí, sí, sí. averigüé de las pirámides es que encontré que tenían que ver, por lo menos, con una cuestión masónica. La dirección que tenían hacia ciertos lugares específicos era como que algo no estaban ahí de casualidad y Son los eso, guanches. Y no sé si la historia, bueno, porque yo también investigo todo esto y lo que yo pude averiguar de que esas pirámides, como la historia que les han dicho ellos, es falsa. Es mucho más antiguo. Es que yo he investigado, Canarias es lo que quedó de un continente ya perdido. Ese continente, no sé si me equivoco, es la Atlántida, no, no sé por si es la cola de la ajá, Atlántida. Exactamente. Y las Islas Canarias, debajo se han encontrado ciudades que ya están debajo del mar. Y esto comprueba de que las Islas Canarias pertenecieron a la antigua Atlántida. Y en Weimar, justo donde yo vivía, da la casualidad que ahí se hacían ceremonias, existieron los guanches y después de una, ¿cómo le digo? Porque ahí están marcados piedras, porque yo he estado ahí, ujú, hubo como una invasión a esa zona y algunos escaparon. Hasta muchos guanches llegaron a Cuela, acá a Perú, supe. Y se fueron por diferentes partes fueron a Venezuela también, supe por ahí, sí, justo por ese lado. Y sí, bastante interesante de que también estés investigando toda esta sí, historia. porque después me puse a mirar, por ejemplo, en el mapa, en el Google Map. Entonces empecé a hacer zoom hacia atrás a ver qué aparecía en la isla, qué nombre era como que el más representativo. Entonces era uno que era Puerto de la Cruz. Sí, 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 sí conozco, claro. Claro, entonces, bueno, veo algunas imágenes que hay unas filmaciones re antiguas, no sé si es del 30 o qué, bueno, estaba muy interesante. Entonces mostraba que en ese lugar había como calles donde había cruces por todos lados, que era como característico del lugar, ¿no? No sé si eso Yo seguirá estando o no. sí he Mucho. paseado por sitios, Ujú, pero lo único que yo te puedo afirmar es de que Canarias es un sitio muy enigmático, ujú. muy misterioso. Todos lados, porque yo me fui por sitios, no puedo decir a dónde exactamente, pero habían señales de que ahí se había practicado mucha magia Mira, antiguamente. y vos decís, más que antiguamente en el sentido, como vos decís, de la parte de la Atlántida en esa época o más Sí, para sí, acá. sí, sí, de ahí, efectivamente de ahí, porque y muchas personas, llegaban muchos alemanes, muchas personas de que sabían de estos temas
y acampaban en aquellos sitios, como que les llamaba mucha la atención estar ahí. Y sí, es una isla bastante misteriosa. Y después yo estaba mirando que, por ejemplo, estás a 6 kilómetros de la capilla donde está la Virgen de la Candelaria, que es la patrona del lugar. Pero había un investigador que decía que al parecer esa Virgen supuestamente era la copia de la Virgen original, que al parecer se la había tragado al mar. Y esa Virgen está en ese lugar, que es una Virgen que está como guardada con mucho recelo. Y él decía, este investigador, que al parecer en el interior de la Virgen tenía algún tipo de información, que él quizás pensaba que era un mapa. O quizás también dijo que podía ser un artefacto que tuviera características de interferencia con las cosas electrónicas, ¿no? Como que un artefacto muy fuerte que estuviera ahí adentro. Y que aunque muchas veces habían pedido para investigar y en tal caso abrir la Virgen esa, ¿no? Con sumo cuidado y hacer todos los protocolos correspondientes a eso, siempre le habían denegado ese tema, porque al parecer esa Virgen, él decía que estaba resguardada por la masonería y antiguamente resguardada por los que hacían las cruzadas. Como que era algo como sumamente raro. Que justamente quería hablar algo sobre la Candelaria, que me es justo de la Virgen. Yo he estado ahí. Esa capilla es una iglesia que está en toda la Candelaria, frente al mar, y alrededor están los guanches en formas de estatuas. Y es un lugar muy turístico, muy bonito, es hermoso. Pero sí, efectivamente, cuando yo empecé a irme a esa iglesia, visitaba, porque yo me iba a pasear también por ahí muchísimas veces, sentía una presión, una carga magnética muy fuerte. La verdad que es muy fuerte. Y después otra cosa que comentás es que lo que te pasó como más fuerte fue justamente ir al hospital que se llama el Hospital de la Candelaria. Eso fue lo más extraordinario, sí. Es que eso es terrible ahí. Mira, y lo peor de todo acá es de que como yo conocí a algunas personas de allá, a mí me decían de que cada vez de que se iban a ese hospital salían mal. Encima de eso. Gente que estaba sana. Claro, claro, que salía mal, salía como que con náuseas, salía como que dolor de cabeza, que con depresión. Y decía, ¿qué es esto? Pero yo no le decía nada, porque yo lo que pasé ahí fue mucho peor. No solamente fue náusea, no solamente fue... Es una cosa como si hubiese recibido un baño de todas las energías más destructivas que pueda haber. Hasta me hizo llorar. Y nunca más volví ahí. Tenía miedo. Es feo, es como que todas las larvas están ahí infectadas, todas dentro de ahí. Por los espíritus, todos los pensamientos de pena, de tristeza, todos los sufrimientos de todas las personas están acumuladas ahí y unas personas sensibles entran, lo perciben y salen mal. Obviamente, es terrible. No, ya desde que entraba, yo ya me detectaba que algo estaba mal. Y salía con peor, salía de una manera pues escandalosa, salía yo de ahí. De verdad que era una experiencia bastante fea. Ya ni podía salir ya ni a la calle ya, porque los dolores de cabeza, los vientos alisios que están por esa zona también traen carga muy negativa. Yo me doy cuenta también de eso. El calima africano, de que también es muy común por allá. El calima africano viene del Sahara. Entre paréntesis, nos han dicho que viene del Sahara, pero para mí me quedan dudas hasta el día de hoy, porque son unos vientos de que traen bastantes, son como nubes de tierra de que llegan y como que ensucian todas las islas. Y todas las personas tienen que cerrar sus lunas, ventanas, para que no entre esa tierra a sus casas. Traía algo negativo también. Ya las noticias ya están que anuncian ya por la televisión de allá, ya de que ya viene el calima y piden que lo protejan. Eso es así ahí. En la isla vi mucho con referencia al tema de masonería y mucho con referencia al tema templario. Sí lo hay, por supuesto que hay. Por ejemplo, después está la Plaza España también, que está más arriba de donde vos fuiste al hospital ese. Y esa plaza, por ejemplo, tiene una puente. En línea recta hay un obelisco con la Virgen de la Candelaria arriba. Y más adelante está el monumento a los caídos, que está en esa plaza que está arriba supuestamente de la construcción antigua que era el castillo de Cristóbal. Y ese monumento está apuntando a un lugar en la costa
el monumento ese tiene una cruz, y así trazando una línea está apuntando al lugar ese donde supuestamente impactó la única bala de cañón que llegó a tierra, por eso te digo, no sé si era en el 1700, que es cuando los ingleses intentaron conquistar las islas y los pudieron repeler todos los españoles. Por eso que también está en conmemoración el monumento ese, ¿no? Los monumentos que hacen no los hacen como de casualidad. Bueno, mira, interesante lo que me estás hablando. ¿En dónde está esta plaza? Está, por ejemplo, vos estabas en Wilmer, más arriba estaba la Capilla de la Virgen, más arriba está el hospital y más arriba de eso la Plaza España. Y no hay que olvidar también del Teide. Es el pico más alto, el Teide. Ahí. Y está en forma piramidal. Yo la verdad que nunca quise irme ahí porque no tenía muchas ganas de irme con todo lo que había pasado, pero es un lugar bastante, es muy llamativo. Nunca me fui. O sea, creo que es un poco el conjunto. Tener mucho cuidado con qué personas uno se conecta, ver los lugares a dónde va, ver qué cosas tiene en la casa, por ejemplo. Justo que me acabas de hablar de esto, me ha parecido muy interesante a ver qué es lo que tú puedes deducir o de ahí te voy a mandar algunas imágenes para que tú las analices. Yo vivo en el norte del Perú, pero da la casualidad que acá hay un mito de hace muchísimos años de que acá llegó una entidad supuestamente con el nombre de Nailán y acá lo representan como el Tumi, un cuchillo ceremonial. En la construcción de esta casa, donde yo vivo, de que es de mis padres, es la única casa que tiene la imagen de Nailán dentro y fuera de la casa, y en el portón de mi casa está la gran ceremonia dorada de los dos dragones enfrentados entre Nailán y una entidad negativa. Está también grabado perfectamente, así como en las culturas antiguas, y en el tragaluz también esa imagen. Y yo siempre, desde muy niño, yo he soñado en algunas ocasiones con esta entidad. Y yo investigando muchísimo tiempo y sigo investigando. Algunas personas yo he escuchado de que tildan a todos los dragones como malos. Yo sé, bueno, no sé si estoy equivocado, no, yo sé que no todos son así. Los dragones están desde todas las culturas antiguas están. Ese es creo que para otra ocasión. Acá, por ejemplo, la historia es que yo no me como el cuento de la historia de que nos han metido acá, no, yo he investigado. Y lo único que yo he captado es de que esta imagen quiso la paz y se peleó contra los que quisieron conquistar. No era humana. ¿Y en esa casa siempre viviste vos desde chico? Da la casualidad de que apenas se construyó, yo nací. Yo nazco y ya la casa ya la iban a inaugurar, porque tiene mi edad, 34 años. Y yo entré y bueno, pues no. Muy interesante porque yo he investigado todo esto también, hasta he viajado a los sitios en donde está grabado esto y está perfectamente igual. ¿Y ahí Y bueno, ¿no? quién lo dibujó? ¿O vos me decís que está tallado o cómo? Está tallado perfectamente, de ahí te voy a enviar las fotos, todo. ¿Y quién lo hizo eso? Eso le pregunté a mis papás, porque lo más curioso es que mi papá no sabe absolutamente nada de quiénes son esas imágenes, él simplemente dijo, quiero esto, quiero el otro y pónmelo acá en mi puerta, y pónmelo acá en mi portón, pónmelo en el tragaluz, pónmelo acá, y por eso digo yo, porque no sabe, yo soy más bien los que les he puesto al día de esto. Claro. Y ellos se sorprenden también porque la verdad que esto es algo extraño y eso que no he contado la historia que pasó cuando yo tenía un año, 8 meses. Esta casa es grande, tiene un tragaluz. Cuando yo tenía un año, 8 meses, yo me caí desde arriba, 4 pisos. Tuve una caída al año 8 meses y salí totalmente ileso, sin nada. Y da la casualidad que en ese tragaluz abajo también está esta imagen. Y esto es muy extraño. Cuando entras a los hoteles, edificios grandes, existe como un patio, como que de ventilación, de que da desde el primer piso hasta el final. Y está libre. Ya, ese es un tragaluz. Lo que pasa que yo en aquel tiempo, yo me quedaba con yo tenía una nana, alguien de que a mí me cuidaba, porque mis papás trabajaban. Y ella se le ocurre lavar ropa arriba,
empecé a andar y caí desde el cuarto piso hasta abajo. Y no me pasó absolutamente nada. La verdad que yo estoy uniendo piezas desde ahí. Y sigo. Y me he encontrado con muchísimas sorpresas. Bastantes. Ujú. Es que salí totalmente ileso. Me hicieron exámenes a la cabeza después de años, nada, es que no hay nada. ¿Y las parálisis cuándo las empezaste a tener? Las ¿Cuándo te... primeras parálisis ya desde que tenía 8 o 9 años. Tenía contacto con entidades que llegaban y hubo una casualidad enorme de que una entidad me avisó que había una emergencia dentro de mi casa y de la casualidad que mi voz estaba ahogando, que si no era por ese entidad se ahogaba y iba a fallecer. En esa época ya me empezaron a creer, porque eran las 3 de la mañana. ¿Cómo tú vas a bajar de las 3 de la mañana que estás durmiendo, todos están durmiendo, bajas, justo en el momento que vas a salvar a esa persona? Yo estaba durmiendo y ahí fue cuando entré en un tipo de parálisis y en esa parálisis yo escuché como que una niña gritaba desesperada, como que me decía algo pasaba. Y yo Ajá. me levanto y cuando apenas abro yo los ojos, yo sentí como que me comunicó que revise la casa. Yo bajo y me doy con esa sorpresa que se está ahogando y ya estaba ya, creo que un par de minutos más y bastante curiosa por eso, ¿no? Por eso que Y ahora lo que yo estoy estudiando mucho es el tema de cómo salir de este ciclo de reencarnación. eso es, ese Una de es las creo cosas que la que, misión. una de las cosas que yo empecé a escuchar es que no hay que ir al famoso túnel de luz, que no hay que esperar que nadie venga, y a ningún familiar o conocido te venga llevando hacia ningún espacio, sino que realmente hay que hacer otra alternativa, porque esta no nos viene funcionando. Nos sacan la memoria, tenemos que empezar desde cero, por esta cuestión de que haya una interferencia entre medio que nos vuelve a meter adentro del corral. Claro, ¿para qué nos, o sea, eso del karma, Para, obviamente que es una barbaridad, es una farsa eso. ¿Por qué vamos a seguir pagando cosas de que no lo sabemos? ¿Por qué nos borran el cassette? ¿Para qué? También investigando, no creo en el karma. que es una tarea diaria, después también como seguir cultivando esa energía propia y seguir yendo por un camino el menos intervenido posible, porque la verdad que está en todos lados. Así que Sí, bueno, sí, eso es, sí, es verdad. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso porque sí, ese es otro tema ya aparte, ya que quizá algún día ya lo charlaremos. bueno, Perfecto, te perfecto. mando un beso grande y bueno, seguimos en contacto porque la verdad que es muy interesante esta cuestión de seguir investigando desde la propia experiencia, ¿no? Sí, exactamente, Sonia. Muchas gracias, ¿ok? Muchas gracias a vos.